Mis queridos hermanos en Cristo, hay una pregunta que se hacen y es muy importante. ¿Europa se está convirtiendo al Islam? ¿Se está buscando eliminar el cristianismo, las raíces cristianas de Europa, para convertirse al Islam? Tal pareciera como que ese conflicto entre los musulmanes y los cristianos, cuando se dio que el imperio árabe dominó la península ibérica en Europa, tal parece que vuelve a retoñar. Pero ahora al revés. Ya no son los cristianos los que defienden a Europa. Ahora son los gobiernos los que entregan a Europa al islamismo. ¿Por qué? Vamos a verlo a continuación. Amados hermanos en Cristo, hay una situación que está pasando muy peculiar en Europa y es se puede decir, la forma en la que están recibiendo al Islam, los musulmanes en los países europeos. Cuando tú vas a países como Pakistán, como Afganistán, como Irak, se puede entender que hay lugares donde dicen que existe el delito por blasfemia, incluso te pueden llevar preso y todo ese tipo de cosas, porque hablas mal del Islam. Eso es algo que dices, bueno, en esos lugares como Irán, como Pakistán, se entiende, pero aquí en Europa, donde fueron culturas cristianas, de hecho más en España, que los reyes católicos defendieron la Europa cristiana que conocemos nosotros. Vamos a ver ahorita en el programa estelar un caso de Italia, pero el día de hoy vamos a hablar de un sacerdote español que va a enfrentar una condena de 3 años de cárcel por delito contra el Islam. Es de Europa el que quiere castigar a sus hijos por no estar de acuerdo con el Islam. No es otra parte, es Europa. Fíjate bien, un sacerdote español está siendo acusado de un delito contra el Islam que conlleva una pena de prisión hasta 3 años de cárcel por un ensayo que publicó en el que critica o habla en contra del Islam. Según CNA, en febrero, el padre Custodio Ballester fue citado por un tribunal regional de España para responder a los cargos de un supuesto delito contra el Islam por sus críticas al Islam. Se enfrenta a una pena de 3 años de prisión y a una multa de más de $1,600 si es declarado culpable. Los cargos fueron presentados inicialmente en un tiempo muy cercano, cuando el fiscal de Estado de Cataluña informó que el artículo de Ballester, que fue escrito en 2016, y el artículo tiene como nombre el diálogo imposible con el Islam, según el fiscal, cumple los criterios de un delito contra los musulmanes. Ballester, que ejerce como párroco de Barcelona, escribió su ensayo en respuesta a una carta pastoral de su superior, el cardenal arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omeya, titulada El diálogo necesario con el Islam. En su refutación a Omeya, Ballester escribió esta nueva reactivación del diálogo cristiano-musulmán, paralizado por los supuestos imprudencias del difunto Papa Benedicto XVI, está muy lejos de hacerse realidad. El Islam no permite el diálogo, pero el Islam o crece o crees o eres un infiel que debe ser sometido a de un modo u otro. Eso fue lo que dijo el sacerdote respecto al Islam. Ballester citó la Sura 9.29 del Corán al comienzo de su artículo, combatid a los que no creen en Dios.
ni en el último día, ni prohíben lo que Dios y su mensajero han prohibido, ni se atienen a la religión de la verdad, de entre los que recibieron la escritura, hasta que paguen el impuesto debido, voluntaria o involuntariamente. Esos son textos del Corán. En los países donde los musulmanes tienen el poder, los cristianos son brutalmente perseguidos, incluso son eliminados, afirmó así el sacerdote español en su ensayo. ¿De qué diálogo entonces estamos hablando? Citando textos del Islam, el sacerdote habla, bueno, da este comentario, argumento también. Los cristianos en territorio musulmán son tolerados y protegidos, son adeín, es decir, si abonan el poder islámico, pagando la yitza, un impuesto especial que solo pagan los cristianos para poder practicar su fe sin ser perseguidos y condenados, escribió así el sacerdote. Señaló que el profeta del Islam, Mahoma, puso toda su vida sometiendo a sangre y fuego a quienes se le oponían. Según la Sharia islámica, los cristianos y los judíos que se niegan a convertirse al islamismo no son reconocidos como ciudadanos de pleno derecho, sino son considerados semiesclavos llamados chirimín, que tienen que pagar un impuesto especial llamado yisha. Conozco musulmanes que no se ofendieron y entendieron perfectamente que no me refería a ellos, sino a quienes viven en el Islam de manera violenta, radical, dijo el sacerdote español. Cuando se le preguntó si estaba dispuesto a pasar 3 años en la cárcel en caso de ser condenado, el sacerdote español dijo: no me parece bien que me condenen por algo que he hecho o he dicho, pero en España todo es posible. Si me condenan, esto ya no será España, sino Pakistán, donde te pueden meter preso o acusar de blasfemia por hablar del Corán o de Mahoma. En España ya no existe un verdadero derecho a la libertad de expresión, lo dijo el sacerdote, y está esperando sentencia. ¿Será juzgado el sacerdote? Sí. ¿Puede estar 3 años en la cárcel por ese que está diciendo? Sí. Sí. Eso es una verdad que no la podemos negar. Una de las cosas que dijo es muy importante y alarmantes. España ya no será España si lo condenan. Será Pakistán. Cito el Corán, cito alguna información del Corán y de lo que se vive en realidad en los países musulmanes. No hay crítica, dice por ejemplo Pedro. Hay libertad de expresión, pero es muchísimo peor que la crítica. El, bueno, habla de cómo tratan los musulmanes a los católicos en África. Casi todos los días, fuera de España, esos islamistas que son de dictadura, que entran irregularmente en el Islam, siempre hubo, bueno, dice que habla de la religión del Islam, no este señor, en ese comentario. Hay personas que entran en la iglesia y luego le dicen a los islamistas, que lo dicen el sacerdote en sus homilías, estos son traidores, dice, por ejemplo. ¿Será juzgado? Sí. Aquí falta el punto más importante o el dedo del asunto, es ver si lo van a condenar o no. Si lo condenan, son traidores. Si lo condenan ellos, ya no será España. Atentos con esto. Europa está a punto de entregarse al Islam. Pero lo más triste no es por cuenta, no es por en batallas, no. Ahora la conquista viene desde dentro. Tal vez los musulmanes estén infiltrados en los gobiernos de Europa, o más bien los gobiernos de Europa quieren quedar a toda costa, quieren destruir la religión católica, porque es lo que está pasando, destruyendo la religión católica, a costa de lo que sea. Mientras no sea la católica, todo está bienvenido, pero es España, es Europa. Un día fueron grandes evangelizadoras,
Bueno, Europa fue gran evangelizadora del mundo. Ahora está siendo evangelizada por el Islam. Como lo dijo el sacerdote, si me condenan, ya no sería Europa, España, ahora sería Pakistán.